En el último video estuvimos hablando justamente de trabajos más sensibles, trabajos de más precisión utilizando el soldador. Y eso va a ser muy importante, recuerden, lo van a tener que hacer en algún momento. Entonces vamos a empezar a practicar con algunas de estas resistencias. Estos son resistencias SMD, capacitores SMD. Vamos a practicar con alguno de estos componentes. Primeramente, lo ideal en estos casos es remover, si este capacitor está dañado o esta resistencia está dañada, lo ideal es remover ese componente de otra placa, el componente con las mismas características, el mismo valor, lo sacás de otra placa, lo sacás con aire y después lo soldás con el soldador lápiz, con el cautín, como lo quieras llamar. ¿Bien? ¿Por qué? Sacar un componente con el soldador te va a costar más, le vas a dar más calor y corres riesgo de que los valores se modifiquen, alterarlo. Corres riesgo de alterarlo y con eso no te va a andar bien, ¿ok? Eso ya me ha pasado en algunos equipos, ya me ha pasado con fusibles, ya me ha pasado con algunas resistencias más sensibles, me ha pasado en iPhone. Entonces, acostúmbrense, cuando van a sacar un componente, yo les recomiendo que lo saquen con aire y después lo suelden. Total, lo van a sacar de una placa rota, van a sacar ese componente de chatarra y después lo sueldan con el soldador si están trabajando en un área sensible. Yo voy a poner esto como área sensible porque yo tengo acá un chipset. Tengo acá, mira, una pelotita de rebaling. Hay que tomar cuidado con estas cosas que a veces ocurren, pero bueno. Esta es una placa funcional, pero es una placa que está para jugar. Bien, como les decía, acá yo tengo por ejemplo un VGA. Supongamos que este VGA fuera muy sensible a la temperatura. Entonces en el momento que yo aplico calor en estos componentes, este VGA se puede ver afectado. Yo puedo usar cinta de aluminio para evitar que él se dañe, pero en algunas placas, principalmente en lo que es telefonía celular, aún así puede terminar afectado por el calor. Entonces por eso trabajamos mucho con el soldador lápiz en estos casos. Vamos a empezar, menos bla 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 y más acción. Supongamos, quiero sacar este componente. Como siempre empezamos, estaño de un lado, estaño del otro. Muchos me preguntan, Cristian, ¿no usas flux? Como habrán visto en estos videos, sí, yo uso flux, pero el estaño ya tiene algo de flux. Entonces, podemos trabajar con el flux que tiene el estaño hasta que no haga falta otro. Ahí está. Estaño de un lado, estaño del otro, sale el componente. Ojo, se quedó pegado. Estas resistencias son muy sensibles, entonces, ¿qué vamos a hacer para despegarlas? Ponemos un poco de calor para que se mueva, listo. Algo que no te conviene que ocurra nunca, ahí se quedó pegado, pero se quedó pegado por restos de flux. El flux cuando se enfría a veces se endurece y con eso ocurre lo que estamos viendo. Se queda pegado el componente. Si yo lo empujo, corro el riesgo de romperlo y tener que sacar otro componente. ¿Qué puedo hacer? Le pongo una gotita de alcohol y listo, ya salió el componente. Bien, aquí lo tengo, lo voy a dejar separado aquí. Lo voy a dejar aquí arriba y ahora en un ratito lo agarro para volver a ubicarlo en su lugar. Entonces, ahora estamos en el lugar donde queremos soldar el componente, la resistencia que sacamos de otra placa. Recuerden, aquí la sacamos con el soldador, pero lo ideal es con aire. Y una de las cosas que le iba a decir, es indispensable que no se te pegue la resistencia al soldador. Si te llega a ocurrir de que la resistencia se queda pegada, vieron que estos componentes a veces se quedan, cuando yo lo estaba sacando, por ejemplo, a ver, déjenme elegir uno que yo considere que no va a afectar el funcionamiento del equipo. Uno que yo más o menos esté seguro que no va a afectar el funcionamiento del equipo. Vamos a sacar algún filtrito pequeño para poder mostrarles. Estos capacitores bien pequeñitos tienen valores bajos y cuando tenemos uno de sus terminales a tierra quiere decir que es un filtro. Entonces ese filtro yo lo puedo sacar y el equipo debería encender. Debo reemplazarlo si estoy haciendo una reparación, pero acá yo estoy jugando, estoy mostrándoles cómo hacer este trabajo de soldar componentes.
no me está calentando el soldador. Se me atascó el botoncito en modo de reposo. Ahí va. Ahí está. Estaño de un lado, estaño del otro, estaño de un lado, estaño del otro. Dependiendo del área de la placa, va a costar más trabajo. Fíjense que acá me está costando más trabajo. ¿Ven? Si cuesta mucho trabajo, ¿qué hacen? Aprovechamos que estamos trabajando con una punta grande y lo sacamos de costado. Ahí está, salió. ¿Pero cómo salió? Ahí está. Está todavía pegado a la placa, ahora lo vamos a sacar. Salió. ¿Pero cómo salió? Se pegó al soldador. Esto es lo que no puede ocurrir. Si esto ocurre, el componente de preferencia, descártenlo. No sirve más. Porque ya le estás dando mucho calor, 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 calor. Le estás alterando sus propiedades. Entonces, siempre trabajen en conjunto con una pincita. Ustedes van a sacar el componente. Lo voy a ubicar de nuevo. Lo voy a ubicar aquí rápidamente solo para mostrarles. Vamos a sacar este componente. Voy a limpiar para que lo puedan ver bien. No es así que debe quedar. Esto lo estoy haciendo para explicarles. Ok. Vamos a limpiar. Vamos a aplicar un poco de flux ahora sí. Vamos a trabajar con un poquito de flux en esta área. Acá está. Entonces, cuando yo voy a sacar el componente, yo ya tengo la pinza acá. Uy, se me viene el componente con el soldador. Ahí está. ¿Vieron? Yo empujo el componente para fuera de su lugar. Esta es una de las técnicas que pueden utilizar para soldar componentes. La que termino de hacer. Pero empujo el componente para fuera de su lugar y ya lo agarro con la pinza. Si se me pega en el soldador, le estoy alterando las propiedades. De hecho, este componente ya voy a sacarlo. Ya lo considero que no sirve más. Volviendo a lo que estábamos haciendo, ustedes ya terminan de ver una de las formas que yo puedo aplicar para soldar estos componentes. Pero ahora le voy a mostrar otra que es más fácil. ¿Bien? Al menos para cuando estás empezando es más fácil, es más simple. Fíjense que ahora vamos a trabajar con la malla buena, la Goodwick, la malla finita, porque ahora sí queremos hacer algo que necesita un poquito más de precisión. Voy a agarrar el alicate para poder cortar un pedazo de esta malla. Vamos a agarrar, vamos a mojar un poco la malla en flux, eso también facilita. Y vamos a limpiar estos terminales. Ahí está. Limpiamos los terminales. Esta es la forma más fácil que hay para poder soldar una resistencia. Ya van a ver, ¿eh? Esto lleva más tiempo, pero hasta que agarren más práctica y eso, se los recomiendo mucho. Es la forma más fácil que hay para soldar una resistencia. Ahora, ¿qué hago? En uno de estos terminales le voy a poner estaño. En uno. Ahí está. En ese ya tengo estaño. Voy a aplicar un poquito de flux. Ahí está. Ahora voy a agarrar la resistencia. Y voy a tocar el pad que tiene estaño. Y termino de soldar una parte de la resistencia. Una vez que yo soldé esta parte de la resistencia, yo puedo acomodarla como bien quiero. O sea, caliento, muevo, saco el soldador, fíjense en que ya quedó en su lugar. Esto también tiene que ver un poquito con práctica, pero de esta forma van a trabajar mucho más fácil. Sé también que muchos colegas trabajan directamente con aire para sacar y poner estas resistencias y a veces terminan perdiendo el componente, se les vuela. Con esto van a evitar eso. Toco aquí con un poquito de estaño. Ahí está. Ups. Se me fue
de la imagen, pero es algo que simplemente tocamos aquí con un poquito de estaño. ¿Quedó mucho estaño? No hay problema, es lo que siempre les dije. Soldador limpio, tocan, sacan. Soldador limpio, tocan y sacan. Y el componente ya quedó bastante bien soldado. ¿Ok? Vamos a repetirlo con otro componente para que ustedes vean. Ya de esta forma, ya ahora sin tantas explicaciones ni nada. Vamos solamente a repetir el proceso rápidamente para que ustedes vean. Quiero primero que se fijen que quedó bien soldado. No estamos en una competencia de quién suelda más lindo, más perfecto, ni nada. Esto es una soldadura funcional. Se nota que tiene un poquito más de estaño que las demás, pero es una soldadura perfectamente funcional. No tardé mucho tiempo, no le di mucho calor al componente, no dañé pads, no se me voló la resistencia por estar trabajando con aire. Entonces es un procedimiento que yo lo recomiendo mucho. Vamos a repetirlo con un capacitor. Fíjense también, para que ustedes vean, estoy sacando los del medio sin tocar los demás. Eso es algo que, bueno, tiene que ver un poquito con la práctica, tiene que ver un poco con trabajar. Por eso yo les dije, cuidado con, al momento de comprar la brusela. Fíjense que esta brusela justamente puedo trabajar con este componente sin tocar ninguno de los demás. Y para telefonía celular van a necesitar una brusela más fina aún. La base es la misma de siempre. Yo ya estoy con mi brusela acá, activo, atento para lo que ocurra. Que no se me pegue el componente al soldador. Ahí se está aflojando, ¿eh? Ahí salió. Toco, saco. Listo. Bien. No estuve mucho tiempo dándole calor al componente. El componente no ha sufrido. Es un componente que ya todavía sirve para ser utilizado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo aquí arriba, como hicimos antes, con la resistencia. Vamos a limpiar el pad, como hicimos antes, para poder soldarlo. Limpiamos un pad, limpiamos el otro. Con eso también estamos sacando todo el residuo de estaño de fábrica, que es un estaño que necesita más temperatura para entrar en fusión, es un estaño que no nos conviene conservar. Ok, vamos a desecar un poquito. Para hacer esto pueden trabajar, para limpiar pueden trabajar con papel, con hisopo, con algodón. Eso ya es un tema de ustedes, ya es un tema más de gusto que otra cosa. Cuando estamos limpiando lo que interesa es que quede limpio, no, nada más. Gotita de estaño en uno de los terminales. Ahí está, gotita de estaño en uno de los terminales. Ahora, agarro la resistencia. La ubico, vamos a tener que hacer ¿qué? Vamos a tener que dar vuelta la placa. Otro tip, se le pegó el componente en la pinza. ¿Quieren que se suelte, no se suelta? Denle calor a la pinza. Eso va a ayudar a que el componente se suelte. Ahí está. Porque el componente cuando está pegado a la pinza está pegado con flux. Entonces le dan calor y el componente, el flux, se hace líquido, se ablanda y entonces ustedes van a poder sacar el componente de ahí. Trabajen siempre cómodos, o sea, si tienen que dar vuelta a la placa 20 veces, den vuelta a la placa 20 veces hasta encontrar la mejor posición. Tocamos, ya está el componente soldado, ¿ven? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar un poco de flux. Vamos a aplicar un poquito de flux. Vamos a acomodar el capacitor exactamente en el punto que nosotros querramos. Ahí está. Y vamos. Si tiene un resto de estaño el capacitor, no hace falta poner más. Fíjense que este capacitor ya tiene un resto de estaño. Toco. Y ya está. Apenas toqué.
Bien. Toco y ya está. Toco del otro lado, ya está. Ya quedó soldado. Si no, le ponen una gotita de estaño y listo. No hay misterio. Esto es un procedimiento relativamente simple, es una cuestión de práctica. Ojo, si no pueden trabajar con la punta fina, dependiendo de la estación que estén usando, a veces se le va a complicar para trabajar con la punta fina. Trabajen con una punta más gruesa. Ya les voy a mostrar. Así dejamos el video bien completito con todos los ejemplos posibles de esto. ¿Ven que ahí me quedó como poco estaño? Está soldado y es funcional. Pero si yo creo que quedó poco estaño y quiero darle más, para que quede más firme, para lo que sea, no hay ningún problema. Yo vengo aquí, poquito de flux, vengo aquí, gotita de estaño, listo. Ahí quedó un globo de estaño. Entonces, punta limpia, toco, saco. Punta limpia, toco y saco. Bien, punta limpia, toco y saco. Y voy sacando excesos. También puedo pasarle malla, puedo tocarlo con la puntita de la malla. Pero es muy rápido. La malla, lo más probable en estas cantidades de estaño es que te absorba todo. Entonces, toco y saco. Y de esa forma ya va quedando. Así, bueno, tiene un globote, un globo de estaño. Tiene más estaño que los demás componentes. Pero así ya es funcional y está seguro. Tampoco hay que ser absolutamente quisquilloso. Si no van a terminar dañando el componente. Ahí yo puse un poquito más de flux. Voy a tocarlo una vez más. Toco y saco. Y así va a quedar. Fíjense en que quedó bastante bien. Este otro componente lo voy a repasar, que creo que lo toqué con el soldador. Y ahí quedó. Ahí está. Vamos a limpiar. Y listo. Soldamos las resistencias utilizando el soldador lápiz. Como les estaba diciendo, vamos a alargar un poco más el video, pero vale la pena. Denme un minutito. Estamos cambiando la punta de la jaco. Ahí está. Yo ahora voy a utilizar una punta cuchillo. La punta cuchillo que yo tengo aquí, que estoy usando en este momento, es una punta cuchillo ya antigua, que la tengo jubiladita. Pero, lamentablemente, mi punta cuchillo más nueva se suicidó. No quiso funcionar más, entonces volví a utilizar esta hasta que me llegue la próxima. Si la punta lápiz que estás utilizando en tu estación no es lo suficiente, te está haciendo sufrir, no estás logrando hacer el trabajo que estamos mostrando aquí, vas a tener que trabajar con una punta más gruesa. Posiblemente con equipos como la Full Energy, la Honey que estuvimos viendo, te puede ocurrir. Vas a trabajar con una punta más gruesa y ¿qué vas a hacer? Vas a aprender a trabajar con la punta del cuchillo. Con la puntita del cuchillo. Vas a venir aquí, con la puntita del cuchillo, ahí está. Con la puntita del cuchillo del otro lado, ahí está. Ojo que la punta cuchillo queda mucho estaño pegado en ella. Entonces van a tener que ir limpiándola con bastante frecuencia. No dejen que la punta se llene de estaño, porque ahí sí van a hacer un globo de estaño arriba de los componentes, van a ser un desastre. Ok, vamos a sacar el componente. Toco de un lado, toco del otro. Toco de un lado, toco del otro. Toco de los dos lados, aprovechando que tengo una punta ancha. Miren, miren cómo traigo el componente. Ya está, es mío. Listo. Dejo el componente ahí arriba del pad térmico para poder seguir trabajando. Limpio con la malla. Se me vino el componente al lado, ¿ven? Hay que tomar cuidado con estas cosas, pero bueno, está bueno que pase, puede ocurrir. ¿Qué voy a hacer? Voy a
sostener el componente que se me pegó a la malla. Lo sostengo. A ver el tema que ustedes vean. Ahí está. Caliento la malla. Viene el componente. Listo. Voy a poner este capacitor a la izquierda, el otro a la derecha, para recordarme cómo van. Paso malla de nuevo para quitar el exceso de los otros pads donde se me salió el componente por error. Este componente de al lado, este capacitor de al lado, se salió más fácil. ¿Por qué? Porque ya tenía, ese es el que terminamos de sacar con la otra punta. Como ya tenía el estaño con plomo que funde a una temperatura más baja, salió más fácil. Nuevamente, temperaturas a trabajar. No tiene tanto sentido que yo les diga a ustedes qué temperatura van a trabajar. Eso depende de su estación, depende de su punta. Depende de cantidad de factores, depende de la placa que estén trabajando. Pueden trabajar, e insisto, pueden trabajar en temperaturas altas, pueden trabajar en 400 grados, 450 grados, pueden trabajar, no hay ningún problema. Pero jamás demoren, jamás demoren. Si demoran mucho, van a quemar el componente, van a terminar, pueden dañar una pista. Esos pads, si yo estoy mucho tiempo dándole calor, los voy a terminar arrancando. Entonces tomen cuidado con esas cosas. Fíjense también que aquí yo estoy trabajando con el estaño de 1 milímetro, que es el más grueso. O sea, lo estoy haciendo de la forma más difícil. Estoy trabajando con una punta cuchillo medio rota. Fíjense, la punta está bien, pero miren cómo está. Una punta cuchillo medio rota, una pinza que no es las de titanio, no son las ultra finas, y estoy trabajando con estaño de 1 milímetro. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar vuelta ahora a la placa. Trabajen con la punta. ¿Vieron que yo les comentaba que yo hacía pines de carga con la punta cuchillo? Así, trabajando con la puntita del cuchillo. Si le dieron mucho calor, no sigan dándole calor, esperen. Si la quiero acomodar, ven que quedó torcida. La quiero acomodar, espero. Espero. ¿Se enfrió? La acomodo un poquito. No está perfectamente centralizado, pero así ya está funcional. Se me movió el componente para arriba. Perfecto. Toco, lo agacho. Espero. Voy a aprovechar para poner el otro componente mientras se enfría ese. Toco, está soldado. Acomodo el otro. Ahí está. Ahí está. ¿Vieron? Obviamente somos humanos, a veces cuesta más. Fíjense en que el de abajo lo alineé rapidísimo y el de arriba me costó más tiempo. Estuve trabajando mucho tiempo con esos componentes, pero toco, espero, toco, espero. Si seguís dándole calor, lo vas a quemar. Y también, ya por el tiempo que estuve trabajando con el componente, si lo reemplazara sería una buena idea. ¿Ok? Fíjense también el detalle que ahora les voy a mostrar con el zoom, que en este componente que estuve más tiempo para poder acomodarlo, se le salió un poquito del barniz. ¿Está arruinado? No, para nada, absolutamente normal, cosas que pasan. Pero esto ocurre, esto es un aviso de la próxima vez que te tarde menos. El componente de arriba no tuve problemas, no se salió el barniz, pero el componente de abajo sí, se le salió una puntita del barniz. Vamos a terminar de soldarlos. Como yo estuve trabajando bastante tiempo, más de lo que debería, digamos, ¿qué pasa? El flux que yo tenía se puso oscuro. Ese flux, el flux cuando ya se pone oscuro, ya pegajoso, ya feo, ya no sirve. Entonces limpiás. Te molesta más de lo que te ayuda el flux malo, el flux viejo.
Entonces limpiás, pones flux nuevo y volvés a soldar. Ahí está. Limpio la punta. Toco y saco. No demoren mucho, fíjense en que a veces, solo ahora que está con estaño plomo en las dos terminales, si yo sostengo mucho tiempo el soldador, me voy a llevar el componente, se suelta, ¿ven? Entonces, toquen y saquen. Vienen acá, toco y saco. Toco y saco, y aún así, mirá, ahí está. ¿Ven? Tienen que tomar cuidado con esos pequeños detalles. Se pegaron dos componentes, no hay problema. Venga para acá. Listo. Es todo un juego de poco calor, no tardar mucho. Jugar siempre con la brusela. Jugar con la pinza y con el soldador, de manera a trabajar de la forma más segura, más cómoda posible. Este video también fue un ejemplo fantástico de lo que yo les comenté en el video que estuvimos hablando sobre estaciones de aire y soldadores. ¿Recuerdan qué es lo que les comenté? Se puede hacer el trabajo. ¿Querés empezar con una Honey? Podés empezar con una Honey. Pero ¿qué va a ocurrir? Con la Honey vas a tener que tomar más práctica con puntas más gruesas, como por ejemplo esa punta cuchillo. Con la punta cuchillo, si ustedes vieron, se complica más el trabajo. Al menos a mí, que ya hace un tiempo que no trabajo para estas cosas con la punta cuchillo, se me complica. ¿Es imposible? No, lo termino de hacer. Entonces, con tu Honey 908, con tu estación genérica, vas a agarrar el soldador y vas a soldar con una punta más gruesa, una biselada más gruesita, una punta cuchillo, algo que transfiera más temperatura, y vas a hacer eso. Ya está, quedó, ¿bien? Pero, ¿cómo quedó más fácil? Con una estación que transfiere una buena temperatura, como la Jaco, que transfiere una buena temperatura con la punta fina, o quedó más fácil con la punta cuchillo. Queda más fácil trabajando con la punta fina. Entonces es una cuestión de que no es imposible, solamente van a tener que practicar un poco más, van a tener que tomar un poco más de cuidado. Como mucho, un día que no estén muy concentrados, les falla el pulso, tardaron mucho, bueno, tardaste mucho ese componente y lo ideal sería sacarlo y poner otro quizás. ¿Bien? Eso pasa más que nada con las resistencias. Los capacitores también, si le das mucho calor lo va a terminar dañando, pero las resistencias son muy jodidas. Les recomiendo resistencias fusibles, estos componentes chiquititos en cuestión de tamaño, ¿no? Yo he notado que los fusibles en tamaño general, cualquier fusible es bastante sensible al calor, pero las resistencias, cuanto más pequeñas son, más sensibles son a desvalorizarse. Entonces tomen cuidado con eso. Bien, seguimos con el próximo video.